Hola, hola, les saludo nuevamente. Como parte del curso de Big Data que estoy recibiendo en la maestría de informática de la Mariano Galvez, pues debemos subir algunos videos y este es el segundo, básicamente para hablarles de MongoDB como una herramienta para Big Data. La descripción y la licencia de MongoDB. La descripción es que es un sistema de base de datos multiplataforma, de esquema libre, orientado a documentos. Esto quiere decir que guarda datos en documentos y no en registros. Eh, de, de este modo, cada entrada o registro puede tener un esquema de datos diferentes con atributos o columnas que no tienen por qué repetirse de un registro a otro, como pasa en las tablas relacionales. Estos documentos son almacenados en BSOM, que es una representación binaria de JSON que permite búsquedas rápidas de datos. Está escrito en C++, lo que le confiere cierta cercanía al hardware de la máquina, de modo que es bastante rápido a la hora de ejecutar sus tareas. La licencia que tiene es una licencia de software libre con código abierto y también funciona en varias plataformas y como es el sistema operativo de Windows, Linux, Solaris, OS X, y se dice que hay algunos drivers para algunos otros sistemas operativos. ¿Cuáles son las características principales? Las que más se destacan de MongoDB son su velocidad y su rico pero sencillo sistema de consulta. Se pueden consultar los contenidos de la base de datos y es básico, son con queries bien sencillos para poder realizar las búsquedas. Se podría decir que otra de sus características principales es que logra alcanzar un balance perfecto entre rendimiento y funcionalidad, incorporando muchos de los tipos de consulta que utilizaríamos en nuestro sistema relacional preferido, pero sin sacrificar el rendimiento. La terminología básica que podemos considerar para MongoDB es que en MongoDB cada registro o conjunto de datos se le denomina documento. Estos documentos se pueden agrupar en colecciones, las cuales se podría decir también que son el equivalente a las tablas en una base de datos relacional, solo que las colecciones pueden almacenar documentos con muy diferentes formatos en lugar de estar sometidos a un esquema fijo como nos pasa con las bases de datos relacionales. Se pueden crear índices para algunos atributos de los documentos, de modo que en esta herramienta eh, se mantiene una estructura interna eficiente para el acceso a la información por los contenidos de estos atributos. Por ejemplo, un ejemplo de lo que acabamos de describir es si tenemos una colección que llamamos personas, un documento podría almacenarse de la siguiente manera: el nombre, los apellidos, la edad, eh, aficiones, amigos. Asimismo puede haber otro que tenga nombre y edad, otro nombre y edad. Y podemos ver que en ese documento es un clásico de los que utiliza MongoDB. Tiene diferentes strings, arrays, subdocumentos y números. En la misma colección podríamos guardar un documento como este. O sea, si a esta colección le agregamos un documento que tenga nombre, estudios, amigos, podríamos poner deporte favorito, le podríamos poner otros atributos. Este documento, como vemos, no sigue el mismo esquema que el primero, pero tiene menos campos o algún campo nuevo o irlos variando. Esto es algo que en una base de datos relacional sería impensable, mientras que en MongoDB es totalmente válido. ¿Cómo funciona? MongoDB está escrito en C++, como ya lo habíamos mencionado, aunque las consultas se hacen pasando objetos de este tipo que ya habíamos mencionado como un parámetro. Eh, es algo
bastante lógico, dado que estos documentos se almacenan en Bison. Vemos un ejemplo de esto, de cómo poder hacer una consulta rápida. En este caso, se buscaría se buscarían todos los clientes llamados Pedro, y es una sintaxis tan simple como la que vemos en pantalla. Si queremos usar nuestro lenguaje de programación favorito, existen drivers para un gran número de ellos. Hay drivers oficiales para C Sharp, Java, Node, PHP, Python, Ruby, C++, Perl o Scala. Aunque estos drivers están soportados por MongoDB, no están en el mismo estado de madurez. Por ejemplo, el de C es una versión alfa. Y sería de averiguar qué otro lenguaje preferimos para averiguar si el driver está disponible. ¿En dónde se puede utilizar MongoDB? Aunque se suele decir que las bases de datos NoSQL tienen un ámbito de aplicación reducido, MongoDB se puede utilizar en muchos de los proyectos que desarrollamos en la actualidad. Cualquier aplicación que necesite almacenar datos semiestructurados puede usar esta herramienta. Es el caso de las típicas aplicaciones CRUD o de muchos de los desarrollos web actuales. MongoDB también es útil en entornos que requieren escalabilidad, con sus opciones de replicación y sharding. Estos dos temas los vamos a tocar unos minutos más adelante. Estas son muy sencillas de configurar y podemos conseguir un sistema que escale horizontalmente sin demasiados problemas. Ahora, ¿dónde no se debe usar MongoDB? En esta base de datos no existen las transacciones. Aunque nuestra aplicación pueda utilizar alguna técnica para simular las transacciones, MongoDB no tiene esta capacidad. Solo garantiza operaciones atómicas a nivel de documento. Entonces, si las transacciones son esenciales para nosotros, lo más recomendable es que busquemos otro tipo de herramienta. Tampoco existen los joins para consultar datos relacionados en dos o más colecciones. Tenemos que hacer más de una consulta. En general, si nuestros datos pueden ser estructurados en tablas y necesitamos las relaciones, es mejor que optemos por un RDBMS clásico. Y para finalizar, están las consultas de agregación. MongoDB tiene un framework que para realizar consultas de este tipo también puede usar un MapReduce. Aún así, estos métodos no llegan a la potencia de un sistema relacional. Si vamos a necesitar exportar y explotar informes complejos, debemos pensar definitivamente en otro sistema. Aunque en esta parte de los informes complejos, Mongo va avanzando cada vez e innovando, y probablemente en poco tiempo esto podría dejar de ser un problema. Ahora, ¿cómo relacionamos MongoDB con Big Data? Las características de los sistemas Big Data que los hacen únicos. El volumen de los datos son de gran tamaño, como lo habíamos visto en el video anterior, demasiado grandes para caber en una memoria principal. Si está indexado, sus índices pueden ser demasiado grandes para la memoria principal. La velocidad, los datos se generan o no llegan muy rápido y deben procesarse rápidamente. Y la variedad, porque hay muchos tipos diferentes de datos. Los datos ya no tienen las estructuras relativamente estables del pasado. Por ejemplo, los registros de transacciones financieras en una base de datos relacional, ¿verdad? Otras características de los sistemas Big Data es la veracidad. Debemos preguntarnos si los datos son relevantes y significativos para la necesidad del proyecto. Muchas veces estamos generando una gran cantidad de información que probablemente no nos sea de utilidad. Validez es la información correcta y precisa para su uso. Volatilidad, cuánto tiempo son válidos los datos y cuánto tiempo se deben almacenar. En estas otras características definitivamente entra el análisis de datos. Objetivos de los sistemas Big Data.
uno de los objetivos es proporcionar un alto rendimiento y capacidad de almacenamiento. Otro de los objetivos es proporcionar fiabilidad muy alta, y para esto no debe existir un solo punto de fallo. Y el otro de los objetivos que se deben cumplir es que debe escalar horizontalmente. Debe permitir añadir más máquinas cuando se necesite escalar. El utilizar máquinas básicas que sean económicas en lugar de máquinas especializadas de alta potencia, esto es un escalado vertical. Para lograr que estos objetivos se cumplan, se usan muchas técnicas, entre ellas las de replicación y sharding o el particionado de datos. MongoDB es un producto NoSQL que permite implementar ambas técnicas proveyendo mecanismos de replicación y sharding de fábrica. Mongo permite la replicación de datos para redundancia y alta disponibilidad. Consiste de un conjunto de réplicas que son un conjunto de instancias que hospedan el mismo set de datos. Dentro del conjunto van a existir instancias o nodos primarios y secundarios, tal como se muestra en el esquema que vemos. En este esquema podemos ver que la replicación está configurada en el nivel de cada instancia de MongoDB. El nodo primario acepta todas las operaciones de escritura del cliente. Por defecto, acepta todas las operaciones de lectura. Solo hay un elemento primario en un conjunto de réplicas, y si falla un primario, el conjunto de réplica elige un nuevo primario. Y los nodos secundarios replican es que aquí no se lee, pero estos dos serían los secundarios aquí en el esquema. Los nodos secundarios replican el conjunto de datos de las primarias. Ahí van actualizaciones propagadas asincrónicamente a secundarios. Solo se establecen copias de seguridad de las instancias sin servicios de solicitudes, y también puede configurarse para aceptar solicitudes de lectura pero no de escritura. Y los heartbeats, que son los latidos, son los miembros del conjunto réplica y envían latidos o pings, que sería esta parte. Envían esos pings cada 2 segundos. Si un latido no regresa dentro de 10 segundos, entonces los otros miembros marcan al miembro delincuente como inaccesible. En caso de que el primario sea inaccesible, entonces el algoritmo de elección va a hacer un intento de mejor esfuerzo para que el secundario con la prioridad más alta disponible invoque una elección y así pueda elegir al nuevo primario. Más o menos así funciona, espero que se haya comprendido. La replicación es uno de los aspectos que se pueden hacer en MongoDB. La replicación lo que hace es que da soporte a la alta disponibilidad. Viene de fábrica para Mongo y es sencilla de configurar e implementar, pero tiene algunas limitaciones. En caso de fallo del nodo primario ocurre una conmutación debido al error. Entonces, lo otro es que está automatizado en MongoDB, pero le toma un tiempo para que ocurra. Esto puede dar problemas de disponibilidad en algún momento. La replicación no ayuda mucho con la escalabilidad, porque las escrituras siempre se hacen en el primario y los secundarios no pueden compartir esta carga. Y la carga de la lectura se puede compartir con los secundarios, pero con pérdida de consistencia. No hay mucha configuración para la replicación. Se hace a nivel de la instancia, no se puede sintonizar por colección. Asimismo, no se puede ajustar la consistencia si se comparten las lecturas. La otra de las características o procesos que se pueden realizar en MongoDB es el sharding. La replicación Mongo, como ya lo dijimos, da soporte a la alta disponibilidad que necesitamos para nuestros sistemas Big Data, pero con las limitaciones que tiene,
eh, de repente esa disponibilidad puede fallar, entonces podemos complementar esa replicación con el sharding, que es básicamente el particionado de datos o de información, y de esta manera logramos que los objetivos de alto rendimiento, capacidad de almacenamiento y la escalabilidad horizontal que es necesaria para cualquier sistema Big Data. El sharding básicamente lo que es una técnica que consiste en partir los datos o particionar los datos de una base de datos horizontalmente, agrupándolos de algún modo que tenga sentido y que permita un direccionamiento enrutado más rápido. Una agrupación típica puede ser, por ejemplo, puede ser por ID, por ejemplo, los usuarios de 1 al 1.000.000 están en tal base de datos, o por nombre, los usuarios cuyo nombre va de la A a la E o a otra letra están en esta otra base de datos. Esa es más o menos la agrupación que utiliza. Un clúster particionado de Mongo consta de los siguientes componentes. Shard, que es cada partición contiene un subconjunto de los datos fragmentados. A cada fragmento se puede implementar como un conjunto de replicación. Mongos. Los mongos actúan como un enrutador de queries o consultas, ¿verdad? Proporcionando una interfaz entre las aplicaciones cliente y el clúster de shards. Los servidores de configuración. Los servidores de configuración almacenan metadatos y configuraciones para el clúster a partir de la versión 3.4 de MongoDB. Los servidores de configuración deben implementarse como un conjunto de réplicas. El esquema de la arquitectura sharding más o menos es esta. Como podemos ver, Mongo divide los datos particionados en chunks o pedazos, ¿verdad? Y cada pedazo tiene un rango inferior inclusivo y superior exclusivo, que está basado en la clave de shard. Lo que hace Mongo es que migra cada trozo, ¿verdad? O cada pedazo entre los shards del clúster utilizando un balanceador, el cual intenta lograr un equilibrio entre chunks entre todos los shards del clúster. El tamaño por defecto de los chunks es de 64 megas, pero igual se puede configurar ese tamaño. El sharding, como ya lo mencionamos, es una técnica que nos puede ayudar definitivamente a lograr los objetivos que se plantean para los sistemas Big Data. Mongo nos ofrece una arquitectura que nos permite implementar esta técnica y usarla junto con la técnica de replicación. No obstante, tenemos que diseñar con cuidado la estrategia de sharding y elegir en consecuencia la clave de shard que vamos a usar, ya que tiene implicaciones tanto en el rendimiento como en la disponibilidad. Además, en Mongo, una vez que elegimos la clave de shard, no se puede cambiar. Un buen diseño de clave debe tomar en cuenta cómo se van a usar los datos, es decir, la clase de búsquedas que vamos a realizar al sistema, y asimismo debemos visualizar su uso a futuro para determinar, por ejemplo, si usamos zonas, hash o rangos. De esto no hablamos en este video, pero son estrategias que se pueden utilizar en Mongo para distribuir los datos entre los componentes del clúster cuando aplicamos la técnica sharding. De una forma resumida podemos decir que Mongo para Big Data es una de las fortalezas de MongoDB. Es la flexibilidad de su estructura, que una de las fortalezas de MongoDB es la flexibilidad de su estructura de datos, ya que no existe un esquema predefinido. Una plataforma de datos flexible es lo que muchos profesionales involucrados en proyectos de Big Data están buscando, con el fin de poder almacenar, tratar y extraer la información y el valor de los datos heterogéneos de toda la empresa, tanto internos como externos. Nuevamente, en pocas palabras, de lo que hablamos hoy es de MongoDB. Su modelo de desarrollo es con código abierto.
Su género es de NoSQL orientado a documentos. Esta clase de base de datos no es relacional, sino orientada a documentos. Está escrita en C++ y JavaScript y su desarrollador es MongoDB Inc. MongoDB, vamos a poner aquí un ejemplo de cómo se puede usar MongoDB para Big Data. En este caso, hay una línea aérea que se llama Air France que usa MongoDB para una visión 360 grados de cada cliente. Esta empresa ha recurrido a la base de datos orientada a documentos, que en este caso es MongoDB, para poder consolidar sus datos de CRM y optimizar la eficiencia de sus procesos del centro de contactos. Son más de 100 los sistemas que utiliza la compañía francesa de aviación para manejar los datos de sus clientes, que sobrepasan los 90 millones de pasajeros por año, haciendo difícil personalizar la experiencia cliente. La plataforma Big Data, que centraliza toda la información de los clientes de Air France, KLM, utiliza ciertas tecnologías ya definidas como un estándar dentro de la organización, entre las que se encuentran la de distribución Hadoop, Spark y la base de datos NoSQL MongoDB, en donde se espera almacenar 100 terabytes correspondiente a datos de los clientes. Estos nuevos servicios personalizados son un ejemplo de la aplicación que tiene el Big Data para que sus próximos viajes en avión sean mejor. El resultado esperado, indudablemente, es obtener mayores ingresos con ofertas más personalizadas que puedan impulsar la venta cruzada, por ejemplo. Y hay otra serie de ventajas que se podrían mencionar en este caso y otros casos de las empresas que utilizan una base de datos orientada a documentos para poder trabajar con Big Data. Gracias, esto es todo. Creo que me estoy excediendo del tiempo establecido, pero gracias por ver el video.